sepan que gracias, que sus preguntas las pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Alicia y Nicole van a estar muy atentas a esta sección, anotando y sistematizando sus preguntas para que al final de la presentación podamos responderlas, ¿ya? Así que para que sepan que vamos a estar muy atentas, nuestras compañeras ahí van a estar sistematizando todas sus preguntas. Voy a iniciar la presentación entonces. Déjenme cerrar aquí. Ya. Compartiendo pantalla. No, esto no era lo que yo quería. Esto sí. Ya. No era eso. Esto. Ahí está. Perfecto. Bueno, como les comentaba, estamos felices de poder compartir con ustedes la actualización de nuestro programa Primero Lee de tercero básico, que tiene como propósito principal poder transmitirle a nuestros estudiantes la importancia de leer para aprender y leer para crecer. Esta es una nueva propuesta, un modelo actualizado para el aprendizaje de la competencia comunicativa. ¿Qué queremos contarles hoy? Queremos contarles dos cosas. En primer lugar, por qué decidimos actualizar nuestro programa de tercero básico, y en segundo lugar, las características generales del programa, para que ustedes puedan hacerse una idea de lo que se viene y de los cambios que implica esta renovación. Vamos entonces a profundizar en el primer punto. Todas y sobre todas quienes somos profesoras de lenguaje sabemos el enorme desafío que significa enseñar y aprender a usar nuestra lengua. El desafío parte en los primeros años de enseñanza básica, cuando nuestros niños y niñas tienen que aprender a leer y a escribir. Y esa ya es una tarea bien titánica. Pero como si fuera poco, el desafío no finaliza cuando ellos aprenden a leer y logran decodificar, sino que ese es ya el primer paso. Los niños y niñas tienen que ser capaces luego de comprender y de producir una enorme cantidad de textos y de variedad de textos para satisfacer miles de propósitos diferentes, todos esenciales para poder vivir en esta sociedad. Los desafíos justamente de este segundo paso en el aprendizaje, de la comprensión de lectura, comienzan a aumentar en tercero y cuarto básico, cuando los estudiantes se enfrentan a textos cada vez menos familiares, textos cada vez más específicos de las distintas disciplinas. Y la investigación en educación nos muestra que al enfrentarse a estos nuevos géneros discursivos, más diversos, más técnicos, más específicos, sus desempeños en comprensión lectora decaen, se vuelven menos competentes para comprender, y eso obviamente también afecta su motivación. Por lo tanto, esta fue la necesidad que recogimos y que vimos como el motor impulsor de la renovación y la actualización de nuestro programa. Porque hoy en día necesitamos una propuesta didáctica, un modelo didáctico efectivo que responda a las necesidades del mundo de hoy. Y por eso es que las dos principales razones por las que los invitamos a aprender con Primero Lee en tercero básico, y por las que quisimos hacer esta renovación, es porque hoy en día sentíamos la necesidad de tener un programa que se hiciera cargo de los estándares nacionales e internacionales para promover una formación integral y global. Y además porque, como les estaba comentando, las habilidades a trabajar en tercero, y de tercero en adelante, son diferentes a las de primero y segundo, se van complejizando. Por lo tanto, necesitamos un programa más moderno, más contundente, que entregue continuidad, pero también complejización al desarrollo de la lectura, la escritura y la comunicación oral. Y fue por eso que comenzamos a evaluar y a buscar, a mirar hacia afuera cuáles eran las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que estaban resultando más efectivas para el desarrollo de la competencia comunicativa. Hoy en día, con esta nueva reformulación, esta actualización de nuestro programa, PISA, UNESCO y el Mineduc enmarcan los principios didácticos de nuestra propuesta, de nuestro programa Primero Lee para tercero. Alineamos nuestra concepción de comprensión de lectura con el marco de lectura de PISA para el desarrollo. Abordamos y desarrollamos en nuestra nueva propuesta habilidades del siglo XXI, que son las que nos desafía la UNESCO hoy en día a desarrollar en la educación: el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación oral y escrita, la creatividad, la responsabilidad, el acceso y el análisis crítico de la información.
Y también alineamos nuestro programa con estándares nacionales, con la priorización curricular, la última priorización del 2023 al 2025 del Mineduc, y además con el último documento de leer, escribir y comunicarse oralmente para aprender del Mineduc, que nos incita, nos impulsa a ofrecer múltiples oportunidades para aprender a usar las habilidades comunicativas con distintos propósitos y en múltiples situaciones. Como ven, todos estos principios didácticos nos permiten entender que el uso del lenguaje es una habilidad clave para la vida, no solo para la trayectoria escolar, no solo para desempeñarse bien en la asignatura de lenguaje y comunicación. Tenemos que mostrar e impulsar tanto a nuestras profesoras, a nuestro equipo directivo, como a nuestros estudiantes a entender el uso del lenguaje como una habilidad clave para la vida, y por eso es que nuestra propuesta desarrolla el lenguaje para la competencia comunicativa, por supuesto que haciéndose cargo de los 3 ejes fundamentales del lenguaje: la lectura y la comprensión lectora, la escritura, la comunicación oral, y desarrollando en esos 3 ejes tanto procesos fríos, que son aquellos que implican el desarrollo de destrezas, competencias y conocimientos bien cognitivos propios de la lectura, la escritura y la comunicación oral, así como también los procesos cálidos, que son aquellos procesos afectivos que nos permiten vincularnos afectivamente con el lenguaje y generar gusto y hábito por leer, escribir y comunicarnos oralmente. Todo esto en el marco de contextos significativos que nos permitan ir integrando estos aprendizajes en lectura, escritura y comunicación oral con los aprendizajes de las otras disciplinas, de las otras áreas de la vida, de manera que realmente nuestros estudiantes puedan valorar el desarrollo y las competencias del lenguaje para poder aprender y para poder desarrollarse de manera competente en todos los ámbitos de su vida. Todo esto también, nuestro objetivo siempre continúa siendo que ellos puedan de manera progresiva, que ellos y ellas puedan ser de manera progresiva autónomos y competentes en el uso del lenguaje. Por lo tanto, seguimos y mantenemos el principio y el modelo de transferencia progresiva de la responsabilidad, en la que vamos desde las docentes modelando para que de manera progresiva vayamos haciendo en conjunto hasta que ellos y ellas puedan sentirse autónomos y competentes en el uso de las distintas habilidades y competencias que vamos a ir desarrollando. Y ahora ya, para adentrarnos derechamente en las características generales de nuestro programa Primero Lee, queremos contarles que hoy en día la priorización curricular de 2023 al 2025, elaborada por el Mineduc, nos exige, como les decía, poner el lenguaje al servicio de la formación integral. En este esquema podemos ver que los aprendizajes basales y complementarios de la asignatura de lenguaje y comunicación deben integrarse también con los aprendizajes y los objetivos de otras asignaturas, así como también de otros aprendizajes transversales, con un propósito formativo superior, es decir, con un horizonte de sentido para la educación, con un para qué de la enseñanza que le permita a los estudiantes entender los fines últimos de estar aprendiendo estas herramientas y destrezas concretas del lenguaje. Esto que puede sonar como un poco abstracto, ¿cómo se visualiza esto? ¿Cómo se visualizan estos elementos integradores? El conectar las habilidades del lenguaje con otras asignaturas, el tener un propósito, un horizonte de sentido. ¿Cómo se visualizan nuestras unidades? Vamos a tomar como ejemplo la ruta de aprendizaje de la unidad 2, ¿ya? La ruta de aprendizaje de la unidad 2 finaliza en la semana 5. Nuestro objetivo final es poder dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo es la vida en la escuela de otros niños y niñas del mundo? Es decir, vamos a trabajar en esta unidad esta gran temática y esta gran pregunta: ¿cómo es la vida en la escuela de otros niños y niñas del mundo? Y para ello vamos a ir semana a semana respondiendo distintas preguntas que nos van a ir llevando y nos van a ir orientando y nos van a ir dando conocimiento para llegar a responder la pregunta de la unidad. Por ejemplo, en la semana 1, ¿cómo es el trayecto a la escuela de otros niños y niñas del mundo? En la semana 2 vamos a introducirnos en esta pregunta: ¿cómo se visten en la escuela otros niños y niñas del mundo? En la semana 3 vamos a avanzar a preguntarnos qué tradiciones hay en otras escuelas del mundo. La semana 4 nos vamos a preguntar cómo son los recreos
de otros niños y niñas en el mundo, para que así finalmente a lo largo de estas 4 semanas hayamos ido recogiendo distintos aprendizajes relacionados con la vida en la escuela de otros niños y niñas del mundo. Entonces, nuestras unidades están compuestas por esta pregunta, esta macro pregunta de unidad, que funciona como elemento integrador de los aprendizajes de la lengua, y este desglose de la pregunta de unidad en preguntas de la semana, que nos van a permitir ir focalizando los aprendizajes para llegar a responder la pregunta de la unidad. Por lo tanto, todo lo que hagamos con respecto a lectura, escritura y comunicación oral va a estar vinculado con esta temática, inserto en este contexto, para poder darle, como les decía, este elemento integrador y conectar el uso de la lengua y del lenguaje con otros aprendizajes de la vida de nuestros estudiantes. Todo esto, como les decía, con un propósito formativo, este horizonte de sentido de la enseñanza, que en el caso de esta unidad, por ejemplo, es que nuestros estudiantes puedan cuestionarse el mundo que los rodea, conociendo vivencias de niños y niñas de otros países, mediante el desarrollo, como les decía, de la lectura, la escritura y la comunicación oral, para defender el derecho a la educación de todos y todas. Si se fijan, entonces tenemos la construcción de unidades didácticas en las que el ejercicio y el desarrollo de la lectura, la escritura y la comunicación oral están al servicio de la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, en nuestras unidades, el aprendizaje de estas habilidades lingüísticas se construye inserto en un contexto con temáticas relevantes para los niños. Entonces, ¿qué aprendemos en primero LE, en tercero básico? Estas son las distintas tipos de experiencias de aprendizaje que tenemos, que les van a sonar muy similares a nuestra comunidad primero LE, porque son las que venimos trabajando también en los niveles anteriores. Aprendizaje de vocabulario, escritura en diarios de vida, ayudar a comprender, enseñar a comprender, practicar la lectura fluida, leer de manera independiente, llevar a cabo procesos de escritura, trabajar los recursos de la lengua, comunicarnos oralmente, realizar talleres de escritura creativa, tener un club de lectura. Todas estas experiencias de aprendizaje por medio de las que voy a ir aprendiendo y voy a ir desarrollando el objetivo de aprendizaje en lenguaje, ¿para qué las aprendo? Para entonces poder, por ejemplo, dar respuesta a preguntas relevantes que van a permitirle a nuestros estudiantes entender que el uso de la lengua es una herramienta para poder conocer el mundo, para poder ampliar su conocimiento, para poder discutir con otras personas, para poder actuar en la sociedad, decidir lo que quieren, cómo lo quieren, qué les gusta, poder expresarse de mejor manera, poder entender el mundo, entender y responder sus preguntas y también transformar con ello sus realidades y poder ir tomando entonces sus caminos ayudados por esta herramienta tan potente en la vida que es el desarrollo del lenguaje. ¿Cómo se visualiza esto? Yo sé que todos los que nos conocen saben que parte de nuestro sello y principio es tener estructuras bien sistemáticas que favorezcan tanto los procesos de enseñanza como de aprendizaje, y primero LE, en tercero básico no va a ser la excepción. Tenemos una estructura muy sistemática que favorece el logro de estos objetivos de aprendizaje y se visualiza de la manera que ustedes pueden verlo aquí en la pantalla. Tenemos también una estructura de 4 días en la semana que responde a las 8 horas, ¿cierto?, curriculares de lenguaje, y también tenemos cada clase dividida en 3 pasos, que eso es parte ya, ¿cierto?, de nuestra metodología, ustedes la conocen, paso 1, paso 2 y paso 3. Pero acá empiezan a visualizarse las primeras diferencias con los niveles anteriores. Tenemos un paso 1 cada día que va abordando distintas habilidades y competencias, paso 2 y paso 3. Vamos ahora voy a invitar a Graciela, que ha sido parte fundamental también de este proceso de actualización de nuestro programa, a que vaya compartiendo también con nosotras cómo se visualizan, cómo funciona el programa a lo largo de la unidad con estas distintas actividades. Hicimos el esfuerzo de hacerlo bien concreto para que ustedes puedan, porque acá yo sé que hay muchas de nuestras profesoras y nuestro equipo directivo que llevan años trabajando con nosotras, y para que puedan entender bien cuál es la diferencia, porque acá podemos ver, ahí dice vocabulario, dice diario de vida, estoy acostumbrada a eso, trabajamos estrategias de comprensión, ¿qué es lo distinto? ¿Por qué progresa en complejidad con respecto a los niveles anteriores? Bueno,
Vamos a hacer bien concreto esto y les vamos a mostrar cómo funciona y por qué nos motiva tanto también esta actualización para abordar los desafíos que empiezan a aparecer en los cursos medios de la enseñanza básica. Vamos a conocer más en detalle entonces cómo funciona la estructura semanal, tomando como ejemplo la unidad 2 y la semana 1 de la unidad 2. Entonces voy a retroceder, vamos a ir viendo cada una de las actividades de la semana con el ejemplo de la unidad 2. Recuerden que, de la unidad 2, perdón, y la semana 1. Recordemos que la unidad 2 tiene esta gran macro pregunta que es ¿cómo es la vida en la escuela de otros niños y niñas del mundo? ¿Ya? Ese es nuestro horizonte, hacia allá queremos apuntar, queremos llegar a responder esa pregunta luego de las 5 semanas de la unidad 2. Partimos la semana 1 focalizando esa gran pregunta específicamente en el trayecto a la escuela de otros niños y niñas en el mundo, ¿ya? Esa es entonces nuestra primera parada en la ruta de aprendizaje. Y entonces partimos la semana, el día 1, con el diario de día. Graciela, te invito a compartir cómo funciona esta actividad. Gracias, Loreto, bueno, por la invitación. Hola a todos y todas. Feliz de estar aquí compartiendo esta actualización del programa y contenta de poder aportar en ese camino. Tal como les dice Loreto, voy a ir transitando por esta semana 1, pero es un poco también la estructura que se va repitiendo semana a semana, porque también ese es un elemento de continuidad. Hay una estructura que ayuda, las rutinas nos ayudan a poder desarrollar la enseñanza sistemáticamente. Entonces, esto más o menos les va a ser la idea de lo que va sucediendo semana a semana eh, para lograr responder a esta pregunta y desarrollar, obviamente, los objetivos de aprendizaje de la asignatura de lenguaje y comunicación. Entonces, en el diario de vida, este objeto preciado que tienen los estudiantes para escribir sus apreciaciones, en el día 1 siempre nos va a invitar a conectarnos con lo que sabemos, desde dónde venimos, cuál es nuestra propia vivencia de esa pregunta de la semana. Entonces, como la pregunta de la semana era conocer los trayectos a la escuela de otros niños y niñas del mundo, en este caso el diario de vida, la consigna de escritura va a ser, antes de conocer sobre otros trayectos a la escuela, cada uno va a escribir cómo es su propio trayecto en el diario de vida. ¿Ya? Para partir de lo que yo conozco, y aquí además tenemos un vínculo con una palabra que luego va a salir en vocabulario en el paso 2, ¿cierto? Que es trayecto, ¿ya? Entonces, el diario de vida siempre va a ser eso, va a ser el inicio de la semana, desde el yo, desde mis conocimientos previos, desde mis vivencias, para luego, a lo largo de la semana, ir ampliando ese conocimiento de mundo tan necesario para las habilidades de lectura, de escritura y de comunicación oral. El segundo paso es vocabulario, y este es un paso que también es de continuidad, pero hay algún cambio en que las palabras son palabras que van a estar en los textos, es cierto, en los textos que se leen, pero además de eso son palabras que son claves para responder la pregunta de la semana. Y por lo tanto, al ser tan claves para responder esa pregunta, van a aparecer repetitivamente a lo largo de la semana, en las diversas actividades. Y ustedes van a poder ver en las planificaciones, en donde está el guión del docente, en donde hay actividades, preguntas, que van a ver estas palabras en negrita permanentemente porque se van a ir repitiendo. Y esto va a ayudar a que efectivamente esas palabras sean adquiridas de forma permanente en el vocabulario receptivo, el que escuchan y leen, y en el vocabulario productivo, en el que escriben y hablan los niños y niñas. Entonces, por ejemplo, para esta semana, que estamos hablando del trayecto a la escuela de otros niños y niñas del mundo, una palabra clave es trayecto, otra es acceder, porque vamos a hacer un contraste con el acceso al derecho, el acceso a ciertas cosas ya que están en las escuelas o que están en el trayecto, ya entonces el acceder va a ser algo que nos va a ayudar a cuestionarnos, ya que era parte del objetivo, y también va a estar extraordinario y habitual porque vamos a comparar nuestra propia vida con la de esos otros niños del mundo. Entonces yo voy a decir, oh, esto es habitual para mí, pero a la vez es extraordinario, por ejemplo, para otra persona, ¿ya? Es fuera de lo común. Y estas palabras nos acompañan durante toda la semana para ayudarnos a responder esta pregunta. Y luego las de la primera semana también se van reiterando en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Entonces como que vamos cada vez haciendo más grande este cajón de nuevas palabras que se van a ir repitiendo durante toda la unidad
para luego responder la pregunta de la unidad. Y el paso 3 es ayudas para la comprensión, y esto es un paso importante porque vamos a distinguir entre 2 momentos de lectura o entre 3 momentos de lectura con distintos focos. En este caso, el que es de ayudas, el foco está más bien en ampliar el conocimiento de mundo de los y las estudiantes y en yo como profesor dar todas las ayudas para que ese texto se comprenda y por lo tanto acceder a esos conocimientos que el texto me entrega. ¿Ya? Entonces, en este caso, la meta de lectura, que vamos a en cada texto ir proponiendo distintas metas de lectura que vamos a lograr con las ayudas que damos nosotros, va a ser describir los trayectos que realizan los 4 niños del documental en su camino a la escuela. ¿Ya? Ahora las metas, como no conocen la planificación en general, les puede sonar un poco extraño de qué documental estamos hablando. Eso es algo que va a estar en los recursos, en la motivación a la unidad, y por lo tanto este texto va a tener mucho sentido en la lógica que vamos transitando entre los pasos y en el marco de la unidad. Entonces hay una meta clara y nosotros le vamos dando ayudas para lograrla. Ese sería el primer día. Luego pasamos al segundo día, en donde partimos con estrategias de comprensión. Y aquí nuevamente vamos a leer, pero nuestra mediación va a ser distinta, porque el foco no va a estar puesto en aprender el contenido del texto, como fue en el momento de ayudas. Aquí el foco va a estar en algo metacognitivo, que es el desarrollo del conocimiento estratégico de los y las estudiantes, ¿ya? En donde nosotros nos vamos a poner un objetivo de lectura, pero el texto en realidad va a ser más un medio para lograr el fin, que es que los niños aprendan estrategias. Y en este caso, en esta unidad, la estrategia va a ser hacer preguntas y vamos a partir en esta semana modelando el trabajo de esa estrategia, identificando los pasos, que sería paso 1 para, paso 2 pregunta, paso 3 busca. Y eso lo vamos a ir trabajando semana a semana en cada unidad con el modelo de transferencia progresiva de la responsabilidad que relevaba Loreto al inicio. El segundo paso de este día es Perdón, Graciela, ¿te puedo sí. complementar algo que me parece muy importante entre ayudas para, a ver, ¿dónde quedó? Entre ayudas para la comprensión y estrategias de comprensión, que es que también nos permite trabajar con los estudiantes distintos niveles de complejidad en los textos. Ayudas para la comprensión, como Graciela muy bien les decía, es más mediado por las docentes y vamos a ir dándole todos los andamiajes para ayudarlos a comprender. Los vamos a estar exponiendo a textos más complejos, tanto en cuanto a contenido, como a estructura, a tipo de vocabulario, porque es una lectura que está muy mediada por nosotros como docentes. Mientras que los textos en los que les enseñamos a comprender y les damos estrategias de comprensión, son textos que son de una complejidad menor, porque lo que esperamos es que ellos puedan, mientras leen, además estar aplicando este conocimiento estratégico del que hablaba Graciela, y por lo tanto van a estar muy demandados en la aplicación de la estrategia, y por lo tanto el nivel de complejidad del texto debe ser menor, porque ya ellos están ocupando muchos recursos de sus cognitivos en estar aplicando la estrategia. Entonces tenemos por un lado los niveles de complejidad de los textos también se ajustan a la demanda de la tarea de lectura que estamos realizando, ¿ya? Y también así intencionamos lo que yo comentaba al principio, de exponerlos de manera mediada a textos cada vez más desafiantes en este paso de ayudas para la comprensión, y a textos de un nivel que ellos pueden trabajar de manera autónoma, porque deben estar también trabajando la aplicación de la estrategia. Súper, ese elemento es clave, Loreto, qué bueno que lo relevaste. Y obviamente, para poder ayudar a tener estas 2 modalidades distintas, en cada una de las planificaciones van a haber un guión que les va a dar todas las herramientas posibles, eso creemos, para que puedan hacer estas 2 modalidades. Por un lado, todas las ayudas que debo dar para acceder al contenido del texto cuando el texto es muy complejo, y por otro lado, todas las ayudas que debo dar para que los estudiantes aprendan la estrategia, porque ahí el contenido del texto quizás no va a ser la barrera. Lo más desafiante va a ser aprender la estrategia, y el guión va a estar enfocado en eso, en este paso. El paso 2 es proceso de escritura, ¿ya? Y aquí se mantiene como paso, quizás lo más diferente es estar con este elemento integrador, que es la pregunta de la semana y de la unidad. Entonces aquí, en esta unidad, dado que
El tema es conocer sobre la vida en la escuela de otros niños y niñas del mundo. El texto que van a escribir es un texto informativo, breve, ya que estamos al inicio de esta unidad, que es un ¿sabías qué? ¿Ya? Entonces, en este proceso de escritura vamos a ver, conocer la estructura del texto, un texto modelo, vamos a planificarlo, escribirlo, revisarlo, editarlo y publicarlo en un contexto significativo. Entonces, por ejemplo, ahí hay una imagen de uno de los textos modelo y se va analizando para luego replicar esos elementos del texto modelo en sus propias escrituras. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿sabías que en un pueblo de Colombia hay un grupo de niños y niñas que deben bajar por una tirolesa para poder llegar a la escuela? ¿Ya? Y ellos van a tener que escribir un texto similar. Este es el título del ¿sabías qué? Y luego viene un párrafo explicativo de esa respuesta. Y se espera que los estudiantes en toda la unidad logren responder o sea, escribir un texto similar a los que van a leer, como este. El paso 3 está muy conectado con lo que veíamos en el proceso de escritura en esta unidad, porque van a leer fluidamente distintos sabías qué, y la lectura fluida va a estar en un contexto significativo. Esto significa que yo, como estudiante, voy a encontrar el sentido de leer repetidamente un texto hasta que me salga fluido para poder compartir ese texto con otros y otras. ¿Ya? Entonces, en este caso, el contexto significativo es que los niños y niñas van a convertirse en susurradores de datos extraordinarios sobre la vida en la escuela en otras partes del mundo. La actividad que les proponemos es que los estudiantes puedan susurrar, no sé si conocen esto, que se ponen tubos de toalla nova, ¿ya? Y por ahí yo le cuento a otra persona un dato, en este caso un cuento puede ser, lo más común son textos literarios, pero en este caso lo adaptamos a contar un dato extraordinario, que es una palabra de vocabulario que estamos intencionando, si se fijan el vocabulario va a aparecer transversalmente, un dato extraordinario a otra persona del colegio. ¿Ya? Entonces la idea es que ese pueda ser el contexto significativo. Practico estos datos semana a semana hasta que en un momento, al finalizar la unidad, y están destinados los tiempos para eso en la planificación, puedan salir a contar estos datos extraordinarios. Así la lectura repetitiva no es tediosa, sino que le encuentro un propósito comunicativo cercano que luego vamos a concretar. Hay una situación auténtica ahí de aprendizaje. Pasamos al día 3. Y aquí venimos en este día partimos con el club de lectura. Nuevamente lectura, pero tenemos otro objetivo, ¿ya? Recuerden, ayudas para la comprensión, teníamos un objetivo, estrategias de lectura, otro objetivo, fluidez de lectura, otro objetivo, y club de lectura tiene un elemento que no habíamos abordado anteriormente, el foco está puesto en la motivación, el hábito y el interés por la lectura, ¿ya? La motivación, el compromiso, el gusto, el disfrute. Entonces, en este momento, el foco va a ser reunirnos, y por eso tenemos un club de lectura, formar una comunidad lectora, todos en torno a un texto, para compartir nuestra experiencia como lectores, compartir nuestras interpretaciones, nuestras sensaciones, divertirnos, ¿ya? Va a estar muy presente lo lúdico en este momento, porque lo importante acá va a ser fortalecer el lazo afectivo que tengo con la lectura literaria y no literaria. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este club de lectura vamos a leer este libro que es Así vamos a la escuela, que es un texto que se conecta con el tema de la unidad en este caso, y es bien repetitivo y va mostrando distintas acciones que hacen los personajes. Entonces, aquí se incorpora lo lúdico en el movimiento. Los estudiantes acompañan esta lectura con un juego de movimiento que les proponemos para acompañar esta lectura, y luego crean otros movimientos para terminar y poder ser una comunidad lectora en torno a este texto. No significa que siempre va a estar presente lo lúdico, va a ser dependiendo del texto, pero sí lo que va a ser permanente es formar una comunidad y ver qué nos pasa como lectores frente a las lecturas y compararla con la que le pasa al otro con esa lectura. Luego en el paso 2, esto es algo, en este paso tenemos aquí una salvedad, que este paso es el que se va intercalando semana a semana. Entonces, en la primera semana tenemos recursos de la lengua, en la siguiente un taller de escritura creativa, en la tercera recursos de la lengua y en la siguiente taller de escritura creativa. ¿Ya? En los recursos de la lengua vamos a trabajar gramaticalmente o ortográficamente elementos de nuestra lengua que son importantes de aprender para la comprensión o producción de los textos que estamos trabajando en la unidad.
Entonces, por ejemplo, acá vamos a extraer del texto que leímos anteriormente en el club de lectura ciertas palabras y vamos a trabajar, aquí se va a combinar la gramática con la ortografía porque vamos a trabajar el uso de las mayúsculas y las minúsculas, diferenciándola en sustantivos propios y comunes, ya que eso va a estar muy presente en la lectura de los textos y de ahí vamos a ver qué patrón se repite y luego los voy a tener que ocupar ese conocimiento en la escritura de los sabías qué, ya que los sabías qué van a hablar de niños, de personas reales que van en otras escuelas del mundo, ¿ya? O países, van a tener que nombrar sí o sí países y ahí vamos a tener sustantivos propios. Entonces, la idea es que estos recursos de la lengua no estén aislados de los procesos de comprensión y producción, sino que sean recursos de la lengua que me son útiles para comprender y producir textos. Y en el caso de que toque taller de escritura creativa, va a ser lo mismo como esta idea del fomento lector, ¿cierto? Que veíamos en el club de lectura, lo mismo es en el taller de escritura creativa. Vamos a hacer una comunidad que escribe y que disfruta escribiendo. Vamos a hacer juegos en torno a eso, ¿ya? También, ¿qué nos pasa al escribir? ¿Qué sentimos? Jugar con las palabras. En esta unidad, por ejemplo, esto ya es de la semana 2, como se intercala, no pudimos poner un ejemplo de la semana 1, ¿ya? Pero en la semana 2, en vez de los trayectos, son las vestimentas de otros niños y niñas del mundo. Entonces, vamos a ver cómo las palabras nos visten, ¿ya? Porque las palabras a veces abrigan, ¿ya? Entonces, cada uno va a construir un caligrama en donde va a poner las palabras que lo visten, y es medio metafórico, ¿cierto? Ahí vamos a ver qué cada uno entiende por vestir. Quizás a mí me viste un susurro, ¿ya? Y escribiré susurro. A mí quizás me viste un abrazo de mi mamá, ¿ya? Y vamos a escribir eso. O me viste las gotas de la lluvia, ¿ya? No sé. Ahí cada niño, cada niña va a escribir qué palabras le visten para conectarse de una forma afectiva con la escritura también. Y en otros momentos va a ser a través del juego, inventar alguna canción, quizás algún juego de manos, ¿ya? Distintos tipos de acercamientos también al gusto, al hábito y al interés por la escritura, en este caso. Y finalmente, en este día 3, vamos a volver a la práctica de la lectura fluida. Sabemos que la fluidez lectora, uno de sus principios es la práctica repetitiva, por eso la tenemos en 2 momentos, ¿ya? Y también, idealmente, que lo proyecten al trabajo con las familias. También pueden llevarse este texto para practicarlo en casa y hacerlo aún más repetitivo, ¿ya? Y vamos a continuar con los susurradores, practicando su texto y cada vez va a ir avanzando en la unidad, en la autoevaluación, en la coevaluación, ¿ya? Teniendo distintos grados de complejidad en ese avance hacia la lectura independiente. Y finalmente, en el día 4, vamos a volver el texto con que iniciamos, a volver a leer el texto con que iniciamos la semana, que era un texto, como decía Loreto, desafiante, y por lo tanto leerlo una segunda vez nos puede ayudar a comprenderlo aún mejor. Pero la diferencia es que la meta de lectura va a cambiar, o sea, vamos a leer el mismo texto, pero con un propósito distinto que nos va a hacer mirar el texto de forma diferente y ayudarnos a entender otros aspectos que nos van a ayudar a responder la pregunta de la semana. En este caso, la meta de lectura va a ser comparar los trayectos a la escuela de los protagonistas del documental con los nuestros, identificando qué es extraordinario para nosotros, pero es habitual para ellos, ¿ya? Si se fijan, van saliendo nuevamente las palabras de vocabulario, para que se afiancen. Entonces, nuevamente, damos todas las ayudas y los vamos acompañando en el logro de su objetivo. El paso 2, en todas las unidades, nos va a servir como cierre de la semana, así como el diario de escritura, el diario de vida, ¿cierto? Nos servía para iniciar la semana y acercarnos a esa pregunta de la semana desde nuestras experiencias. El momento de comunicación oral nos va a servir para ver y compartir oralmente todo lo que hemos aprendido a lo largo de la semana. Entonces vamos a volver a la pregunta de la semana y a subpreguntas que van a estar intencionadas con las palabras de vocabulario, ¿ya? Y ahí vamos a volver a eso, a poner en práctica productivamente, usando esas palabras de vocabulario en la interacción con otros. En este caso se va a promover una estructura de entrevista en esta interacción. Por lo tanto, se van a juntar entre pares con unas preguntas que nosotros les vamos a entregar como pautas y uno va a ser de entrevistador, el otro va a ser de entrevistado y luego van a cambiar el rol para que el que hacía de entrevistado haga de entrevistador. Y así.
y eso se va a repetir siempre en las 4 semanas. Partimos con diario de vida, terminamos con comunicación oral para poder lograr responder esa pregunta de la semana que aporta a la pregunta de la unidad. Y finalmente terminamos la semana con nuestra lectura independiente, que es muy similar a lo que ya conocen si es que ya han trabajado con el programa. La única diferencia es que se incorpora un elemento de registro de las lecturas. Nos basamos en esta estrategia que está promoviendo el Plan de Reactivación Educativa, que es el pasaporte lector. Quizás ustedes ya lo conocen, es bien conocido como una estrategia de registro de las lecturas, ya que de esa manera me doy cuenta yo como lector o lectora que qué cosas he ido leyendo y reafirmo mi autopercepción. ¿Ya? Puede ser que niños piensen que no son lectores, pero si después de avanzado unos meses vemos el pasaporte lector y me he dado cuenta que he leído 1, 2, 3, 5 lecturas que me han pasado con esas lecturas, voy dándome cuenta con evidencias que soy lectora, que soy lector. Ya entonces este pasaporte basado en la metáfora del viaje, que las lecturas, a través de las lecturas vamos viajando por diversos lugares, la idea es que este pasaporte sirva de registro, ¿ya? Y entonces la primera unidad lo van a conocer, lo van a fabricar y luego ya en todas las unidades van a poder registrar esos encuentros, esos viajes de lectura. Uh-huh. Si bien parecen bien desafiantes cada uno de estos pasos, las actividades van progresando semana a semana y son actividades bien puntuales en cada uno de estos momentos para lograrlo en estos 25 minutos por paso y tener clases que efectivamente son muy productivas, que piden que los estudiantes tengan una actitud activa, en donde las habilidades comunicativas son claves, ¿ya? La lectura, la escritura y la comunicación oral, si bien hay pasos que están focalizados en ciertos ejes, siempre van a estar integradas y además integradas con un fin mayor, que eran los propósitos formativos que Loreto anteriormente señalaba, que se conectan con los objetivos transversales del currículum y también, dadas las preguntas de la semana, que son temas, se conectan con objetivos de otras asignaturas. En este caso, la que estamos hablando se conecta con historia, geografía y ciencias sociales, ya que estamos conversando como culturalmente y también del derecho a la educación, que es un tema que se aborda en tercero básico. Uh-huh. Muchas gracias, Graciela, por hacer un paso por una semana para poder comunicarle y transmitirle a todos nuestros participantes que forman parte de la comunidad Primero Lee cómo funciona este modelo actualizado que recoge, como les decíamos, las metodologías que más están impactando en el aprendizaje de los niños y niñas hoy en día y que los están ayudando a generar las herramientas que necesitan para abordar los desafíos de la sociedad actual, que todos sabemos que son múltiples y cada vez mayores. Entonces, si se fijan, ¿cómo vamos asegurando que poco a poco los estudiantes vayan logrando todos estos aprendizajes en función de la formación integral? Es porque cada actividad, cada tipo de actividad, va proponiendo una meta de lectura, una meta de escritura o una meta de comunicación oral que permite abordar un objetivo de aprendizaje basal o complementario del currículum de lenguaje, o sea, la actividad misma por la que leo, por la que escribo, por la que me comunico oralmente me permite desarrollar y alcanzar un objetivo de aprendizaje del currículum. Esos objetivos de aprendizaje del currículum por los que leo y escribo y me comunico me van permitiendo responder una pregunta semanal, me van permitiendo ampliar mi conocimiento de mundo. A medida que voy conociendo más semana a semana voy a poder responder una pregunta de unidad que además se vincula a objetivos de aprendizaje de otras asignaturas, es decir, estoy leyendo, escribiendo y comunicándome no solo porque en la clase de lenguaje me lo piden, sino que porque eso me sirve para aprender y conocer y desarrollarme en otros ámbitos, y además eso sirve a este propósito final mayor que me forma para la vida, que en este caso es ser capaz de cuestionarme, pensar y analizar críticamente la sociedad y la vida en la escuela de otras personas y cuestionarme el derecho a la educación, por ejemplo, como estudiante. Entonces, toda esta propuesta, esta estructuración didáctica va permitiendo de manera progresiva ir alcanzando los distintos niveles de aprendizaje que buscamos lograr con nuestros estudiantes. Y bueno, para que
para que quede también claro que igual que siempre, como en nuestra propuesta, por supuesto que vamos a seguir entregando nuestros recursos pedagógicos, que son nuestras bibliotecas de aula, las guías de trabajo para los estudiantes, vamos a seguir entregando las planificaciones para las profesoras, este año van a venir más reforzadas, como les comentaba Graciela, vienen con guiones de lectura, por lo tanto son planificaciones también un poco más contundentes. Vamos a seguir entregando el álbum de Monkey, que también se sigue leyendo en algunos momentos de las unidades. Vamos a entregar el material complementario. De hecho, en el material complementario vienen los guiones de lectura, por ejemplo, para las actividades de ayudas para la comprensión y estrategias para la comprensión, junto con las palabras de vocabulario que ustedes están acostumbrados y han visto en ese material. El material de los programas de refuerzo, mantenemos nuestros programas de refuerzo lector y lee más, para los estudiantes que luego de las evaluaciones evidencian que tienen resultados un poco más descendidos. Mucho material digital también, y por supuesto el material que va en la sala de clase, las normas que estamos acostumbrados a tener como parte del modelo de Primero Lee. Y va también seguir acompañado, por supuesto, por el sistema de evaluación y monitoreo de los aprendizajes, la evaluación diagnóstica, las evaluaciones de las 6 unidades. Esta vez vamos a tener en tercero básico 6 unidades, disminuimos en una para descomprimir un poco el cronograma curricular. Van a ser 6 unidades, para cada unidad también va a haber una evaluación que va a medir habilidades de comprensión de lectura y también de producción escrita, porque van a ir respondiendo las preguntas de unidad para poder visualizar todo lo que han ido aprendiendo. Continúan las evaluaciones de dominio lector para poder ver cómo van progresando en el dominio de la fluidez, ¿ya? Que ahora, como ustedes vieron, está inserta en este contexto comunicativo, se desarrolla 2 veces a la semana. Bueno, también tenemos esta instancia formal para medirla. También evaluaciones de comprensión de lectura tipo SIMSE, por si van a estar a disposición, por si quieren implementarla en distintos momentos del año. Y también vamos a tener monitoreo constante, principalmente para evaluar la fluidez clase a clase y el proceso de escritura. Las mismas pautas que los niños usan para autoevaluarse o coevaluarse, al final del proceso, recuerden que fluidez lectora lo estoy practicando durante toda la unidad y al final salgo, por ejemplo, a susurrarle a los niños. Bueno, también hay una instancia para poder susurrarle a la profesora y ella, con los mismos indicadores que yo me fui evaluando como estudiante, evalúa el cierre del proceso luego de la unidad. Lo mismo con el proceso de escritura. Estoy escribiendo mis sabías qué durante toda la unidad y evaluando y revisando con distintos indicadores que están en la guía del estudiante. Y al final de la unidad, también la profesora, el profesor evalúa, después de acompañar el proceso, evalúa el resultado, el sabías qué final, usando la misma pauta que ha usado y que ha conocido el estudiante a lo largo de todo el proceso de escritura. Y bueno, también ustedes saben que nuestras evaluaciones formales van acompañadas de los informes de resultados que nos permiten ir analizando los avances, las dificultades y los logros de nuestros estudiantes y que los vamos analizando en conjunto con nuestras mentoras o ustedes en conjunto con su equipo directivo para ir tomando las decisiones más oportunas que nos permitan movilizar y apalancar los aprendizajes de todos los niños y niñas que forman parte del programa que implementan con nosotros Primero Lee. Así que bueno, nuestra invitación es a que se motiven, tanto como estamos motivadas nosotras como equipo, a formar parte de esta innovación, de esta actualización del programa, porque Primero Lee es una herramienta que está pensada para garantizarles que los estudiantes puedan tener una trayectoria escolar exitosa, llevadera, agradable, que les permita además usar el lenguaje para promover su desarrollo integral. Cada niño y niña, esperamos que cada niña, y creemos firmemente que cada niño y niña que aprende con nuestro programa va a poder ir desarrollando las habilidades y las competencias comunicativas con el propósito de alcanzar sus objetivos personales, sean académicos o personales en otro ámbito, desarrollar su conocimiento, sus capacidades y participar activamente en la sociedad. Esa es la invitación que queremos hacerle, lo que queremos motivarlos a que sigan formando parte de este programa y que vayan a insertarse con nosotros en este modelo actualizado. Voy a dejar de compartir. Que realmente estamos además muy orgullosas y contentas porque es un modelo innovador y en ese sentido
como les decía, muy actualizado con nuevas metodologías que es inédito un poco esta propuesta de esta forma en un programa prescrito de lenguaje y comunicación. Así que estamos muy motivadas, muy contentas con esta actualización, seguras de de que recoge lo mejor de Primero Lee y también además actualiza nuestras metodologías para poder dar respuesta a estos nuevos desafíos en lectura y escritura. Así que están muy invitados a los que están aquí a poder probar con nosotras y ver el impacto que tienen estas metodologías insertas en estos contextos de temáticas relevantes para poder desarrollar las habilidades del lenguaje. Ali, querida, te invito a que puedas ir compartiendo con nosotras las distintas preguntas que pueden haber surgido durante la presentación. Bueno, de los comentarios que tenemos, la mayoría fueron de saludos, ¿cierto? Haciéndose presentes, camiseteados quizás también algunos con nuestro programa ya que llevan hartos años. Tenemos una consulta en el mismo chat que habla de qué estrategias se proponen para realizar el proceso de escritura, ya que muchas veces se propone que escriban, pero los estudiantes no tienen las herramientas suficientes para hacerlos de forma autónoma. Bueno, yo creo que acá me parece fundamental, Graciela, también me vas complementando, me parece fundamental partir de la base de que los textos que vamos trabajando durante una unidad, primero los vamos a ir conociendo, vamos a ir presentándolo, desglosando su estructura y desglosando también cuáles son los elementos característicos de ese tipo de texto, para luego ir de manera bien progresiva escribiendo cada una de esas partes. Por ejemplo, en el caso del ¿sabías qué? Primero entendemos cómo funciona el título, para qué sirve, qué características tiene, cómo está compuesto. Y lo primero que hacemos entonces es modelar la escritura de uno para que luego los estudiantes puedan escribir el título, ¿cierto? Planificando y siguiendo, por supuesto, el proceso de planificación, escritura y revisión. Entonces vamos de a poco, de manera progresiva, desglosando la estructura del texto, dándole a los estudiantes las herramientas para que puedan comprender cómo funciona cada una de esas partes, de esas fases, y irlas escribiendo, como decíamos, semana a semana hasta completar el texto en su totalidad. Además, recordemos que algo muy importante, el texto que se escribe, no solamente se escribe y se trabaja una vez a la semana, sino que además los niños los están constantemente leyendo, por ejemplo, en las actividades de fluidez lectora. Por lo tanto, es un texto con el que se van familiarizando, van leyendo distintos contenidos, pero en la misma estructura, y sabemos también que mientras más leemos y conocemos un tipo de texto, también mejores habilidades tenemos para poder escribirlo. Además, no solamente, también lo comentaba Graciela, en las actividades de recursos de nuestra lengua, vamos también abordando los recursos que nos sirven para poder redactar y escribir y producir ese tipo de texto en particular. En este caso, sustantivos propios y comunes que nos van a permitir mencionar los lugares a los que nos estamos refiriendo en el ¿sabías qué? Mencionar el dato en particular, el hecho como sustantivo común. O sea, también las actividades, y esa es la gracia de tener este elemento integrador, las actividades de aprendizaje se van integrando, entrelazando y se van potenciando entre ellas. No estamos trabajando el proceso de escritura como una actividad aislada del resto de las actividades de la unidad. Estamos leyendo textos similares, estamos trabajando recursos de la lengua que se van a usar, estamos conociendo palabras de vocabulario que vamos a trabajar ahí también. Como decía Graciela, el vocabulario, lo primero lo recibo, lo percibo, lo entiendo, y luego lo produzco y lo uso. Entonces está todo esto bien entrelazado y por supuesto, como decíamos también, mediado por este modelo donde primero voy presentando el texto, lo voy desglosando, lo voy conociendo y también voy ayudando por medio del modelaje para que los niños vayan de a poco escribiendo, siguiendo el proceso de escritura. No sé, Graciela, si me quieres complementar en algo. Yo creo que diste en el clavo, Lore, quizás reafirmar lo que señalas. Efectivamente, hay diversos factores que están involucrados en la escritura y a veces, por lo general,
mi diagnóstico es que a veces nos quedamos mucho con la estructura de los textos, ya, no sé, un inicio, un desarrollo, un cierre, eh, los fragmentos de la carta, ya las estructuras de la noticia, pero hay otros elementos que intervienen, ya, entonces si a mí me piden escribir un artículo informativo de, no sé, de las mascotas, ¿cierto? O si me piden escribir un artículo informativo de los estados de la materia, es súper distinto, ¿ya? Entonces, acá lo que hacemos es que una de las variables más importantes, que es conocimiento de mundo y vocabulario, que muchas veces solo lo asociamos a lectura, el conocimiento de mundo y el vocabulario necesario del tema sobre el que vamos a escribir, que a veces no le ponemos tanto ojo ahí, ¿ya? Nosotros lo estamos abordando cada semana, profundizando en ese tema ampliamente y profundizando también en las palabras que nos van a ayudar a hablar de ese tema. Entonces ahí tenemos ya un piso. Y luego es que además de la estructura general, tal como decía Loreto, vamos a mirar la estructura más micro. No sé, por ejemplo, en la carta, en la unidad 1 trabaja la carta, no es que tiene un saludo, un cuerpo y una despedida, sino que el cuerpo, que es lo más demandante, ¿qué cosa pongo en el cuerpo? ¿Cómo estructuro los párrafos del cuerpo? Es mucho más micro y que vamos a ir descomponiendo ejemplos, modelos, para poder ver referentes, ejemplos que yo pueda replicar. Y en ese sentido, tal como lo pregunta Carla Cereceda, hay momentos, también está la transferencia progresiva de la responsabilidad en ese proceso. Entonces, hay escritura en voz alta o escritura modelada a través de ejemplos. También hay momentos de escritura interactiva con pequeños fragmentos del texto que se van escribiendo en colaboración o también haciendo interactivo distintos procesos del momento de escritura. Por ejemplo, yo puedo hacer una planificación interactiva del texto y luego cada uno va a producir textos diferentes a partir de una misma planificación. Entonces, efectivamente se van ocupando esa diversidad de estrategias hasta llegar a la escritura independiente en espiral, ¿cierto? Para que logren desarrollarlo, ¿ya? Esperamos que efectivamente vean que está un poquito más andamiado ese proceso semana a semana. Ali, querida, no sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias Graciela también ahí, Lore, por responder las preguntas. Carla también nos señala que excelente, ahí también parece conforme con nuestra propuesta y había hecho otra pregunta, pero ahí ya Graciela la contestó mientras estaba hablando. Más preguntas no tenemos, Lore, parece que quedó súper clarito el programa, así que finalmente es como la invitación a que sigan con nuestro trabajo. Sí, gracias. Fuimos muy claras, parece. Bien, Graciela. Excelente. Y bueno, sí, me sumo a lo que acaba de decir la Ali. Muchas veces en las escuelas nos centramos muchísimo, y es fundamental, en el primer proceso de enseñanza básica que requiere el aprendizaje del código, aprender a leer, ¿cierto? Que es muy demandante, como decía, una tarea titánica, muy difícil, y muchas veces destinamos mucho esfuerzo en esos primeros años de enseñanza y luego nos quedamos un poco al debe con las propuestas y las metodologías para seguir avanzando justamente en esta etapa que requiere una cosa que demanda mucha complejidad para los niños y niñas. Así que nuestra invitación es a que conozcan, a que se sumen a esta actualización, que continúen con primero leen, tercero básico, porque es otro escalón más, otro peldaño más en el desarrollo de la competencia comunicativa, y creo profundamente que está pensado también de forma de motivar a los niños y niñas. Está pensado para entregarle a las profesoras y a los profesores herramientas didácticas concretas y efectivas, pero también está pensado para que los estudiantes puedan disfrutar, puedan motivarse y puedan entender que el lenguaje, la lengua, no es solo una herramienta que me sirve en el colegio, sino que es una herramienta que me sirve para la vida, para cumplir mis propósitos, para satisfacer mis necesidades. Y estamos muy seguras, muy contentas de que este resultado que estamos logrando con este modelo actualizado va a comprometer y va a motivar a nuestros niños y a nuestras niñas en la escuela y los va a motivar y comprometer con el aprendizaje de la lectura, la escritura y la comunicación oral. Así que, bueno, esa es la invitación. Lore, ¿Lore? Ah, Dígame. perdona, Nico. No, acá tenemos otra pregunta de Catalina. Pregunta, ¿qué estrategias continuarán para estudiantes nuevos que no conocen el programa o que estuvieron sin escolaridad?
¿qué estrategias continuarán para estudiantes nuevos? No entiendo bien la pregunta. Si son nuevos, entonces no han tenido las anteriores, no hay continuidad. Me pierdo con la pregunta, Catalina, perdón. No sé si, chiquilla, alguna la entiende mejor que yo, porque si son nuevos no entiendo cuáles podrían continuar, si son nuevos no conocen las anteriores. Quizás porque no tienen el desarrollo previo eh, para trabajar ciertas estrategias y, Ah, claro, claro. Ah, nuevo en el y establecimiento, dice. claro, 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 es nuevo en el colegio, entonces no ha tenido ¿cómo se llama? La experiencia de trabajar, por ejemplo, con las estrategias de, mm, del paso 1 de los cursos anteriores, o que también ujú. estuvieron sin escolaridad. Un poco para nivelarlo está exactamente o sea, lo que comentaba Loreto, que es que mantenemos nuestros programas de refuerzo, tanto de LEMAS como refuerzo lector, para acompañar a estos estudiantes. No sé, Sí, Lore, si es quieres decir algo. súper buen punto, Ali. Bueno, mantenemos, Catalina, nuestros programas de refuerzo. Obviamente, si identificamos que hay estudiantes que llegan desnivelados, producto que no tuvieron escolaridad o quizás tuvieron un paso por primero y segundo que no les permitió consolidar, por ejemplo, la lectura, tenemos estas opciones de programas complementarios para reforzarlo, pero también la unidad 1 está pensada como una unidad que permite ir trabajando, o sea, que obviamente, como también lo comentó Graciela, es un programa que está pensado para ir progresando en complejidad también. No vamos a partir presentándole a los niños los mayores desafíos de lectura y escritura en la unidad 1. Sí, de hecho, te fijas, en la unidad 2 estamos trabajando, por ejemplo, en el proceso de escritura, un ¿sabías qué? Que es un texto breve que tienen que producir, por ejemplo. Lo mismo, entonces, también está pensado para que los estudiantes puedan partir con desafíos más abordables para los distintos para el nivel para un tercero básico, y luego se van complejizando a medida que van desarrollando esas habilidades en las mismas unidades, con el paso del curso en el mismo programa. ¿Ya? Para las que estaban preguntando si ya está disponible el programa, bueno, al igual que siempre, los materiales van a llegar en marzo, la última semana de febrero, primera semana de marzo, como siempre. En cuanto al modelo de implementación, querida comunidad, va a continuar siendo el mismo, por lo tanto, ustedes, igual que siempre, van a tener sus materiales al inicio del año escolar, para que puedan conocerlos, para que puedan trabajar con ellos. Van a tener una capacitación a inicio también en la primera semana para profundizar en las distintas actividades del programa, así que van a estar igualmente acompañados como siempre en la implementación del programa. Y como les decía y comentaba también Graciela, la misma planificación es una herramienta potentísima de desarrollo profesional docente, que viene muy clara, muy contundente, así que también el mismo material físico los va a ayudar a poder ir implementando este nuevo modelo. La última por ahí, Francisca nos pregunta si esta actualización ya está disponible en la página web. Francisca, todavía no está, pero todas estamos ansiosas por ya subirla y también la puedan conocer. Así que también yo creo que a medida que actualicemos la página web, también la vamos a estar comunicando a través de nuestras redes sociales. Tal cual, vamos a estar comunicando cuando subamos la nueva versión, la versión actualizada, nuestro primero lee Reloaded 2.0 de tercero básico. Y bueno, los dejamos muy invitados a que avancen, que lo conozcan, que sigan avanzando con Primero Lee. Agradezco profundamente a todo este equipo, Ali, Nico, Graciela, por todo el trabajo y el compromiso que ha significado impulsar esta actualización en el programa. Estamos muy contentas, los invitamos a que se sumen y quiero cerrar, como decía, agradeciéndole profundamente, equipo querido, por todo el esfuerzo que ha significado y los lindos y enriquecedores resultados que está teniendo y que estoy segura que va a tener también en sus escuelas. Muchas gracias a todas y a todos por participar de esta instancia. Y bueno, vamos a estar compartiendo, quedó grabado el webinar, así que vamos a estar compartiéndolo y dándoles, por supuesto, como les decía, cualquier nueva información para final de, o sea, cuando tengamos más información sobre la actualización en la página, disculpen. Muchas gracias.
Chao, chao. Ah, bueno, solo para el que está preguntando si habrá un cuarto, un cuarto lee, sí, que eso está pendiente, vamos de a poco, no somos máquinas, vamos de a poquito, esto ha sido un gran desafío de reestructuración, de investigación, de reelaboración para actualizar, y sí, tenemos obviamente, partimos con tercero y vamos a avanzar a cuarto básico, por supuesto. Esa es una tarea que nos queda para el 2026, no, 25, esperamos. Martín, y también muchas gracias ahí por las felicitaciones. Ujú, gracias, Lore. Suena bien cuarto Gracias. lee. Sí, cuarto lee. Me gusta. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Chao. Graciela, Ali, Nico. Muchas Chao. gracias.